Lo dijo en la primera hora. 7:06 a.m. Avanzamos con más, amigos de A Primera Hora, que llega a ustedes por la gran señal nacional Radio Sonorama. Dábamos cuenta al inicio de este espacio de noticias y así también en uno de nuestros reportajes cómo se llevó adelante el día de ayer la sesión del Pleno en la que se tramitó este proceso de juicio político en contra de 3 vocales del Consejo de la Judicatura y de su expresidenta, la extitular de este organismo. Luego del debate respectivo y los aportes y observaciones por parte de los asambleístas, se puso en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción para la censura y destitución de los funcionarios. No obstante, en la votación se alcanzaron apenas 87 votos. Se requerían de 92 para lograr este cometido, la censura y destitución de los integrantes del Consejo de la Judicatura, de 3 de sus miembros, sobre la base de cómo fue presentado este proceso de juicio político. Vamos a dialogar sobre este tema. Ya nos acompaña vía telemática el asambleísta por UNES, Fernando Cedeño, a quien le doy la más cordial bienvenida. Asambleísta, qué gusto. Muy buenos días, Belkis, el gusto es mío. Pongamos en contexto un poco y hagamos el análisis respecto de cómo se llevó adelante esta sesión del Pleno el día de ayer y, bueno, cuando inició el pasado día miércoles. Sí, bueno, aquí como antecedentes que la Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigido por el señor Villavicencio, quiso que este juicio político no se realice, ya que tenían listo un informe de archivo. Esto no pasó, pasamos al tema de las posiciones y posturas, y es por eso que el día domingo anterior se dio paso y viabilidad que se realice el juicio político. Durante el día de la noche del día miércoles, ayer todo el día estuvimos sustanciando el juicio. Efectivamente, tanto el domingo como ahora se obtuvieron 87 votos, 49 abstenciones y por lo tanto no se pudo hacer la etapa de juzgamiento a los 4 vocales, a los 3 vocales y a la expresidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó ahí? Y esto es interesantísimo comparar, por ejemplo, la votación del domingo con la actual, porque no son las mismas personas que se abstuvieron el día domingo que las mismas personas que se abstuvieron el día de ayer. En primer lugar, la bancada de la Izquierda Democrática casi en su totalidad se abstuvo el día domingo, y más bien una bancada, ya a veces uno no sabe cómo denominar, ¿no? Porque los oficialistas de ayer son ahora los rebeldes o los inorgánicos de hoy. Y los rebeldes de ayer ahora son los oficiales. En el caso de la Izquierda Democrática claramente se ve que un pequeño sector dirigido por el señor Jaramillo, por Moreira, se abstienen, y más bien el sector oficial, incluso al mediodía antes de la votación, se habían pronunciado, encabezado por su jefe de bloque, el señor Marlo Cadena, que ellos van a estar a favor del juicio político. Cuando días atrás se había evidenciado o se presumía que iba a ser más bien a la inversa. Sí, pero ya uno va conociendo, y usted más que nadie, Belkis, sabe perfectamente, yo creo que usted es una de las periodistas más especializadas en temas legislativos y sabe perfectamente cómo se van cosiendo las habas al interior de la Asamblea Nacional. Y en el caso de Pachacuti, aquí sí es interesantísimo hacer un análisis mayor. En primer lugar, hay un sector de los que inicialmente ellos mismos se autodenominaron como Pachacuti rebelde, que ahora le terminan haciendo el juego al gobierno, concretamente los asambleístas Darwin Pereira, Mario Ruiz y Patricia Sánchez. Ellos incluso eran parte de este equipo de dirección de los Pachacuti rebeldes, se mantienen muy firme, incluso para todos es conocido que el señor dirigente Leonidas Issa tiene mucha ascendencia en un sector de su bloque que veo que ahora se ve muy disminuido, donde está Fernando Cabascango, Peter Calo y otros compañeros que mantuvieron una posición incluso firme. Si usted escucha la intervención de Peter Calo el día de ayer en el debate, que ve una línea política de conducción que se había expresado incluso con anterioridad en los Twitter que había puesto la CONAIE como organización social. Y claramente se ve que los 5, y este es otro hecho que también es importante analizar, los 5 asambleístas que cuando se iba a aprobar la ley de inversiones, el presidente Guillermo Lasso los denuncia de no solamente de pedir cargos, sino incluso dinero,
a cambio de votar o no a favor de la tesis del gobierno, vemos que la semana anterior el propio presidente retira supuestamente las denuncias en la fiscalía que pesaban contra estas personas. Y claro, eso tenía un objetivo muy claro, que era, parece que, no sé, esto ya parte de la parte de la especulación, es de que uno de los condicionamientos, usted retírenos eso y etcétera, no sabemos qué más, a cambio de qué más, pero de manera coincidencial los cinco, el señor Chumpín, el señor Molina, el señor Ucaya. Ajá. ¿De manera coincidencial asambleísta o usted coincide con esa tesis de que la votación de estos asambleístas puntualmente el día de ayer respondió a esa acción del presidente de la República de retirar esta denuncia? Bueno, es una coincidencia y usted sabe que en política no existe coincidencia, sino que claramente se puede demostrar, se puede evidenciar, se puede ver. Igualmente, desde mi parte, es parte de la especulación. Yo estoy haciendo un análisis político, creería yo que, porque mucha coincidencia que los cinco al que el señor presidente los está indultando, para usar un término que no es el adecuado, pero que retira la denuncia en la fiscalía, son precisamente los que también terminan inclinando, y el resto del bloque que inicialmente se conoce como el bloque oficial de Pachacuti, ligado al gobierno, donde está Guadalupe Llori, Rafael Lucero, Salvador Quispe, Vanegas, etcétera. Incluso el doctor Vanegas se convierte casi en articulador y en gran lobista a favor en contra del juicio político, ¿no? Y eso se podía evidenciar tanto en sus tweets, tanto en sus pronunciamientos en el pleno y en sus entrevistas con medios de comunicación. Además de este hecho coincidencial al que usted hace referencia, asambleísta Cedeño, mucho se dijo en los últimos días respecto de cómo se daban estos movimientos al interior de la Asamblea Nacional precisamente para poder reunir los votos que se necesitaban para la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Se habló de una feria de notarías, del ofrecimiento de cargos en instituciones públicas y demás, denuncias que fueron hechas públicas por parte de varios asambleístas. Sí, eso yo creo que es evidente, eso se pudo evidenciar, por eso vemos que al interior. A mí me preocupa mucho cómo queden incluso estos asambleístas de cara a su provincia y de cara a sus electores. Recordemos que la posición al final del día en algunas, principalmente las provincias tanto del norte del país, de la Sierra Norte como de Sierra Centro, tiene fuerte presencia la CONAIE como organización social, ¿no? Pero no sé, algunos de ellos pertenecen a comunidades, otros no, otros son nichos, como ellos mismos lo denominan, y al final ellos más quedan a la libre. Pero lo que sí se ve es claramente una posición de desvalorización de sus principios ideológicos. Y esto lo pongo de la manera nomás para graficar lo que yo quiero expresar en esta mañana, Belki. Por ejemplo, anteayer nosotros estábamos debatiendo un pronunciamiento de la Asamblea para que la Asamblea se pronuncie en contra del bloqueo con la República de Cuba, ¿no? Y ahí usted escuchaba, por ejemplo, y concretamente a la señora asambleísta Gisela Molina, con un argumento muy de derecha. O sea, parece ser que en el momento de escoger ellos se olvidan de que la organización política que los aupó, que los llevó a la Asamblea Nacional, por ejemplo, es parte del Foro de Sao Paulo, que agrupa las organizaciones de izquierda en el continente americano. Entonces, de la que el propio Pachacuti es parte. Entonces se ve a la clara una inconsistencia ideológica en algunos de sus asambleístas y otros asambleístas en las que tienen un discurso muy radical en teoría, por ejemplo, en contra de las medidas extractivistas, en contra de defensa de la naturaleza, pero a la hora de votar terminan haciendo el juego al gobierno nacional. Entonces, ¿para qué? Porque ellos juegan con un temor, o sea, al interior de esta organización política a las claras, y no de ahora, desde las últimas décadas. Yo creo que fueron permeados por otro tipo de organismos, por programas, por ejemplo, o fundaciones como la NEP de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, ellos nos ven a nosotros como organización política, en vez de vernos como una organización fraterna, una organización para consolidar el bloque de lo popular, realmente nos ven como su principal adversario. Entonces, por eso ellos empiezan a tejer, que no podemos hacer el juego al correísmo, porque el correísmo esto. Entonces, cuando lo que está en juego son otras cosas y pierden las perspectivas de las cosas realmente importantes dentro de la coyuntura política ecuatoriana, y al final
son parte y le terminan haciendo el juego a un gobierno totalmente desprestigiado, totalmente desvalorizado, con falta de credibilidad, que lo que tiene claramente es un objetivo de seguir con sus políticas privatizadoras y cumplir con sus políticas neoliberales, incluso de pago de la deuda externa, principalmente los bonos, donde ellos mismos son tenedores. Entonces, ahí es que uno dice, ¿qué pasa en la política del Ecuador? Y yo sí creo que necesitamos un baño de decencia, un baño donde lo ideológico vaya siempre primando, porque eso enriquece incluso el debate, y por eso también explicamos a veces los niveles tan pobres de discusión y de debate que tenemos en la Asamblea Nacional. El resultado de la votación el día de ayer, asambleísta Fernando Cedeño, constituyó una derrota, en este caso para UNES, en esta supuesta intención, y lo voy a decir así, en esta supuesta intención de cooptar la justicia a través de la judicatura, porque al menos esta teoría es la que se intentó posicionar en el imaginario de la sociedad. Sí, eso lo trataron de construir, pero sería una pena que usted como periodista lo vuelva a repetir, porque esto es parte de ese imaginario donde totalmente falso, porque jugaron con eso, jugaron a nosotros. Siempre juegan con buscar un enemigo, ¿no? Y buscar enemigos significa crear miedo, ¿no? Entonces, claro, lo que quieren, y eso era totalmente falso, porque se sabía claramente, y lo demostró, incluso Viviana Veloz lo explicó muy bien en sus intervenciones en el Pleno de la Asamblea, quiénes van a suceder. En el caso, por ejemplo, de María del Carmen Maldonado, es una terna, que ya la tiene incluso elaborada el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que ya la ha enviado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y claramente se sabe quiénes integran esta terna. Nadie está ligado a nosotros. Segundo, en el caso de los puestos, en el caso que se hubiera dado el juicio político de Fausto Murillo, de Ruth Barreno y de Juan José Morrillo, claramente se sabía, de acuerdo, porque ellos fueron nombrados en el 2019, recordemos, ¿no? Por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que dirigió el doctor Julio César Trujillo, que tejió las bases y el sustento para todo el proceso de persecución política que nosotros hemos vivido durante todo este tiempo. Entonces se sabe que iba a asumir tal persona, de acuerdo a las ternas de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública. Y no es que la Asamblea iba a mandar una nueva terna, no, la terna ya existe desde el año 2019, el término de asociación. Entonces son falacias, son mentiras que tratan de ir construyendo precisamente para buscar aislado. Para nosotros no es una derrota, en la medida en que nosotros somos firmes en nuestras posiciones, nosotros no estamos por cálculos, por conveniencias políticas, nosotros claramente tenemos determinado nuestra posición fiscalizadora y vamos a continuar en esa misma línea. Sí, y nada más aclarar, asambleísta, en mi caso ningún afán de replicar ni de repetir lo que se ha dicho, pero sí poner sobre la mesa este tema sobre el cual ustedes han sido enfáticos. Gracias. Y se han pronunciado y han respondido, y me parece necesario dar la apertura y la oportunidad para escuchar a las distintas voces sobre esto que, insisto, y como planteaba en mi pregunta, se ha intentado posicionar en el imaginario de la sociedad. Ahora yo le consulto, asambleísta Cedeño, ¿por qué destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura? Vamos al análisis de fondo, al análisis de las causales, porque también sobre eso se cuestionó quizá la forma. Teníamos aquí un debate esta semana con un par de juristas y uno de ellos decía que el juicio había estado muy mal planteado, que habían otros hechos, otras situaciones que se han podido evidenciar en el ámbito de la justicia y en el manejo del Consejo de la Judicatura como tal, que bien podían haber sido utilizadas como elementos para configurar causales para destitución y no precisamente lo que se plasmó en este pedido puntual de juicio político. Bueno, yo creo de que todo lo contrario, ¿no? Más bien fue un juicio muy bien sustentado, unos incumplimientos de funciones que tenía varias connotaciones, como se evidenciaba el incumplimiento de funciones y arrogación de funciones por encima de sus atribuciones, ¿no? El artículo, por ejemplo, 182 de la Constitución es muy claro, en el que no solamente habla de la conformación de la Corte Nacional de Justicia, sino que dicen que el periodo de duración de los magistrados es de 9 años y que deben ser renovados y evaluados por tercio cada 3 años. Eso no lo cumplió, por ejemplo, y tanto es así que luego de que se produce la remoción de los jueces de Corte Nacionales, además ellos argumentan de que lo hicieron por un exhorto que realizó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, cuando los exhortos no son mandatorios, no son vinculantes,
Y ahí se va configurando toda no solamente incumplimiento de funciones, sino arrogación de funciones en la que incumplen la ley. Tanto es así que hay un dictamen de la propia Corte Constitucional. La Corte Constitucional en estos temas es el máximo organismo que resuelve precisamente las inconstitucionalidades, donde les dicen, señores del Consejo de los Diputados, ustedes se arrogaron funciones, ustedes se limitaron en su función, ustedes solo debieron haber evaluado al tercio que le tocaba renovarse y por lo tanto llamar a concursos, y estos concursos fueron realmente muy amañados, donde cambiaron las reglas del juego días antes de que se realicen los mismos, el nombramiento de jueces temporales, o sea, las causales, incluso, y aquí quiero felicitar a la compañera Viviana Veloz, quien no siendo abogada, tuvo un manejo muy solvente desde el punto de vista jurídico para sustentar el juicio político en su calidad de interpelante, ¿no? En la que incluso nosotros como miembros de la bancada tuvimos la oportunidad de estar en medios explicando, socializando, argumentando, y claro, pues siempre van a haber estos famosos juristas que responden al poder oficial y que son parte de este nivel de persecución a la que nosotros continuamos siendo objeto. Sobre la base de esto, asambleísta, traslado una inquietud también que surgió a lo largo de estos días en el análisis de este tema. ¿Cuál era en esencia el fin de UNES, en este caso, de impulsar este juicio político? Ya nos ha referido, en efecto, y ha explicado esta causal que tiene que ver con el proceso que se llevó adelante y cómo se llevó adelante el concurso para la elección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, pero se hacía un análisis un poco más desde el punto de vista de lo político. ¿Cuál era el fin de UNES? Bueno, el fin es realmente que este organismo no debería haber continuado, debería ser renovado por las personas que le correspondían, en la que nosotros no tenemos ninguna incidencia, porque la crisis política e institucional que vive el Ecuador no da más. No solamente los temas económicos, no solamente los temas de seguridad, pero a partir del proceso que ellos denominaron descorrizar el país, que inició el señor Trujillo con Moreno y compañía y casi toda la clase política del país, realmente, o sea, destruyeron todo, o sea, la afectación, la falta de credibilidad. Tenemos una justicia que se entromete en las decisiones de la función legislativa, tenemos un ejecutivo que presiona la función, o sea, tenemos una interferencia y un irrespeto que ha afectado no solamente el equilibrio de poderes dentro de la institucionalidad democrática, sino que tenemos una verdadera crisis institucional en el Ecuador que hay que darle una salida. Entonces, y un mecanismo de eso era precisamente hacer este proceso de control político y de fiscalización, en este caso el Consejo de la Judicatura. La votación el día de ayer, bueno, como sabemos, no se alcanzaron los votos para dar paso a la censura y destitución. ¿Todavía cabe solicitar la reconsideración de esta votación, asambleísta? ¿Cómo quedó? ¿En qué estado quedó justamente? Bueno, sí, porque usted puede pedir reconsideración en el pleno siguiente. En donde todo puede cambiar. Eso es una posibilidad. No, a mí no me gusta lucubrar, a mí me gusta hablar sobre hechos ciertos, porque ya... Sí, yo por ejemplo, si usted lee ve mis entrevistas en días anteriores, yo siempre era muy cauto en esto, ¿no? Porque los años le va dando cierto nivel de mesura, ¿no? En el análisis, y al final, porque no depende de uno, no depende de terceros, de otras voluntades, porque en el caso nuestro somos 47 miembros y nuestros 47 votos estuvieron ahí. Como siempre lo afirmamos y siempre lo decimos. En eso somos muy, muy disciplinados, no solamente disciplinados, sino que somos muy categóricos en nuestras posiciones políticas. No obstante, asambleísta, ¿no? Si es que este tema ya queda definitivamente zanjado, existe un pedido de reconsideración, los resultados no cambian y esto se mantiene firme, ¿qué va a ocurrir? Y pregunto por qué. Porque en entrevista también en este espacio con el asambleísta Mario Ruiz, él era más partidario de impulsar un nuevo proceso de juicio político en contra de no 3, sino de todos los vocales del Consejo de la Judicatura. E inclusive nos llegó a comentar que sería el mismo Pachacutic el que impulse este nuevo pedido de juicio político. ¿Ustedes han barajado escenarios, han barajado esta alternativa? ¿Qué opinan respecto de esta posición? Bueno, que me parece, iba a usar un término muy fuerte y no sé si se dio cuenta pero me causó risa, me causó hilaridad, porque me parece una tomadura de pelo de estas posiciones. Estas personas están acostumbradas a tener todo un discurso muy efusivo, muy beligerante, muy radical, pero a la hora del tele terminan haciendo el juego al Ejecutivo. Sin más comentarios.
UNES respaldaría... tuvieron la oportunidad y al final vienen con estas acciones que dan con esta pregunta me dio primero risa y posteriormente me da coraje, ¿no? O sea, ¿UNES no respaldaría un nuevo proceso de juicio político? Esa es la pregunta puntual. No sabemos. O sea, al final por eso preguntaba del día, si se han barajado estas alternativas. Yo prefiero ser muy cauto. Yo lo que me causa, por un lado le digo risa y por otro lado cierto nivel de indignación, es la persona que usted hizo mención de que estaría proponiendo esto. Por favor, no juguemos, o sea, no ofendan nuestra inteligencia. Bueno, es una persona que finalmente hace parte de un bloque legislativo que eventualmente... Sí, por eso merece mi respeto. Correcto. Asambleísta... Y por eso no me excedo en mayores niveles de análisis. Correcto. Asambleísta Cedeño, ¿qué va a pasar con la presidencia del Consejo de la Judicatura? Que es otro tema que también está en análisis. Evidentemente esto no le compete a la Asamblea Nacional. Hay una acción de protección que está presentada en la Corte Constitucional. Recientemente el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, manifestó que no dará paso al trámite de esta terna que fue presentada para designar al nuevo titular del organismo hasta que no se pronuncie la Corte Constitucional. ¿Cómo han analizado ustedes como bancada, como asambleístas, este tema? Bueno, yo les puedo dar mi opinión personal, ¿no? En este tema, como bancada no lo hemos discutido, pero a las claras, esta es una competencia única y exclusiva de la Corte Nacional de Justicia por intermedio de su presidente, que tiene la obligación de mandar la terna al Consejo de Participación Ciudadana para su designación. Pero quien sea designado, quien sea elegido en la terna, es quien preside el Consejo de la Judicatura. Eso no lo digo yo, eso lo dice la propia Constitución. Segundo, que el señor Ulloa tiene la obligación de cumplir lo que la ley y la Constitución dispone. Yo lo que creería que esa demanda, no conozco, de inconstitucionalidad o de... Una acción de protección presentada por... Una acción de protección, creo que es una forma de ganar tiempo, un ardí, una forma de dilatar las cosas, pero la Constitución es muy clara y al final a los funcionarios les toca cumplirla. Yo creería que es parte de este juego de seguir jugando los tiempos. Lo que sí pude darme cuenta es que hubo un comunicado de casi la totalidad de los miembros del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación, que van a iniciar este proceso, donde no estaba precisamente el señor Ulloa. El procedimiento o la decisión, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, entonces tendría que ser independiente de lo que determine la Corte Constitucional, a su juicio. Yo lo que le digo es que yo vi un manifiesto, un comunicado de casi la totalidad de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, creo que de 6 de sus miembros, donde se pronunciaban que iban a iniciar este proceso de designación. Correcto. En la que no estaba el señor Ulloa. No sé si usted lo vio, pero yo tuve oportunidad de verlo, ¿no? Por eso insisto, entonces debería tomarse esta decisión a nivel del Consejo sobre la base, digamos, de esta postura mayoritaria dentro del organismo, independientemente de lo que determine la Corte Constitucional a propósito de este recurso que fue presentado. Debería el Consejo de Participación, que son los responsables, de tener un pronunciamiento de continuar o no. Eso es competencia de ellos. Correcto, asambleísta Cedeño. Con esto me quedo. Lo que quiero agradecer por habernos acompañado hoy en este espacio de noticias. A usted, Belki, muy buenos días. La presencia del asambleísta Fernando Cedeño, él es asambleísta por UNES, a propósito de, decíamos, este proceso de juicio político que se llevó adelante en la Asamblea Nacional, el mismo que culminó, diríamos, el día de ayer con la votación respectiva, y habrá que ver cuál terminará siendo finalmente el desenlace de este tema. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.